Muy buenas tardes, muy bienvenidas las señoras senadoras, señoras diputadas, senadores y diputados. La presente sesión tiene por objeto proceder a la votación del proyecto de reforma constitucional que regula el estado de alerta para prevenir daños e infraestructura crítica, boletín número 13.086-7. Le ofrezco la palabra al señor secretario por si hay lectura a la cuenta. Señor presidente, han llegado 3 propuestas, pero entiendo que ha llegado una propuesta final. Sí. Si quiere le puedo dar lectura. Perfecto. Como forma y modo de proponer las divergencias suscitadas. Perdón, un segundo, señor secretario. A ver, es que quiero explicarles quiero además darle la bienvenida a la senadora Sperger, al senador Galilea, al diputado Lonton, a la diputada Navellán, al diputado Brito, al diputado Alessandria, a quien saludamos porque además se encuentra de cumpleaños. Sí, señor. Muy bien, muy bien, no es necesario que todos lo saluden. A ver, yo quiero agradecer a los senadores, a los diputados y a los asesores que han estado trabajando intensamente en los últimos días en una propuesta, en construir una propuesta lo más transversal posible a fin de resolver las discrepancias entre el Senado y la Cámara de Diputados respecto de este proyecto. Acordamos votar, se ha hecho un trabajo prelegislativo estos días muy importante, se han hecho llegar distintas propuestas, algunas han sido trabajadas con los asesores, otras yo se las he enviado directamente a algunos diputados y senadores. Ayer tuve la oportunidad de compartir una con el diputado Brito, por ejemplo. Entonces, hay una final que ha generado un poco más de consenso, entonces yo les sugiero en esta hora que tenemos que trabajemos sobre esa base. Ha sido distribuida a cada uno de ustedes, están sus pupitres para que puedan examinarla y luego pedir al secretario que le dé lectura. La redacción para resolver la forma y modo de resolver las dificultades del siguiente tenor. Para incorporar un numeral 21 en el artículo 32 de la Constitución Política de la República en el siguiente sentido. 21. Cuando exista peligro grave o inminente para la infraestructura crítica del país, podrá decretar mediante decreto supremo fundado, suscrito por los ministros del Interior y Seguridad Pública y de Defensa Nacional, que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de su protección. La infraestructura crítica comprende aquel conjunto de instalaciones, sistemas o servicios esenciales de utilidad pública, o aquellos cuya afectación cause un grave daño a la salud o al abastecimiento de la población, a la actividad económica, al medio ambiente o a la seguridad del país. Se entiende incorporado en el concepto de infraestructura crítica aquella indispensable para la generación, almacenamiento y distribución de los servicios e insumos básicos para la población, como energía, agua, telecomunicaciones, la infraestructura de conexión vial, aérea, terrestre, marítima o ferroviaria, y la infraestructura de servicios de utilidad pública, como los servicios o sistemas de asistencia sanitaria o de salud. En ningún caso el ejercicio de esta atribución presidencial podrá implicar la suspensión, restricción, limitación o afectación de los derechos y garantías que establece esta Constitución, ni de los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Las Fuerzas Armadas tampoco podrán asumir funciones relacionadas con el control o restablecimiento del orden público. Esta medida no podrá extenderse por más de 60 días, sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual periodo con acuerdo del Congreso. El presidente de la República deberá informar al Congreso Nacional de las medidas adoptadas en virtud de esta atribución, así como de los efectos o consecuencias de su ejecución, una vez terminada dentro del plazo de 5 días. Con todo, si la atribución se extendiera por el plazo máximo, se deberá informar adicionalmente a los 30 días. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Desde ya, y una observación que me hace don Roberto acá, asesor del senador Araya, que creo que tiene toda razón, además de marítimo deberíamos incluir portuario,
porque una cosa es la infraestructura de los barcos y otra cosa es los puertos, probablemente tal, que claramente infraestructura, imagínense temporada de exportación de fruta, así que se incorpora desde ya, señor secretario, para que tome nota, aparte sería, mire, marítima, portuario, ferroviario, entre otros, porque no es taxativa, sino que es enunciativa y ejemplificadora. Sí, uno de los temas que, sí, además, mire, respecto a los sistemas de servicios esenciales, esto es plenamente consistente con la definición de servicios esenciales que está en el Código del Trabajo a propósito de la regulación del derecho a huelga y que está en el artículo 19, número 16 del Código del Trabajo, respecto al derecho al trabajo y la negociación colectiva. Uno de los temas que discutimos y que fue parte de la discusión en ambas cámaras y también con los asesores en los últimos días, era si creábamos este estado aparte, que no es un estado de excepción constitucional, pero arreglón seguido de los estados de excepción constitucional, el artículo 40 y tanto, o se incluía dentro de las facultades del presidente de la República. Hemos estimado que lo mejor es dejar claro que se trata, bienvenido diputado Erika Edo, que se trata de una facultad del presidente de la República. Y que no estamos hablando de un estado de excepción constitucional, ni un estado intermedio, una figura híbrida, facultad del presidente de la República con todos los requisitos que se establecen. Quisimos además hacer una regulación liviana, entendiendo que no podíamos hacer una descripción más exhaustiva de lo que es un estado de excepción constitucional, porque como no estamos afectando derechos, libertades individuales, la idea era tener una redacción lo más liviana posible. Se ofrece la palabra respecto de esta propuesta para ver si podemos votarla al transcurso de esta sesión, que es para lo que estamos citados. Senador Jaime Quintana. Presidente, simplemente una precisión de forma para que todos entendamos lo mismo. A diferencia de la propuesta original del senador Kenneth Pugh, el texto concordado define en la Constitución, así lo entiendo yo, define en la Constitución lo que se va a entender por infraestructura crítica. O sea, no nos remitiría a una ley posterior. Serían decretos del Ejecutivo lo que permitiría, ¿no es cierto?, el ejercicio de esta nueva atribución. Pero yo creo que es bueno eso dejarlo bien claro. Sí, muchas gracias. Efectivamente, porque había toda una discusión si la enumeración taxativa, descriptiva, los ejemplos se colocaban ahora. Esperar un año a una regulación más taxativa de las categorías de infraestructura crítica, por ejemplo, la diputada Navallán hablaba del ejemplo de los lugares de centro de acopio de alimentos, por ejemplo. Yo creo que claramente está comprendida dentro de la definición amplia que estamos. O sea, se refiere en el fondo a todos los servicios, toda la infraestructura que tiene que ver con que el país pueda funcionar y las necesidades del país se puedan satisfacer y el país funcione adecuadamente, que es lo que todos pretendemos. Si no hubiera mayores observaciones y comentarios, independientemente de la facultad, obviamente, de cada uno de votar según su recto entender y parecer, vamos a proceder a la votación, pero antes vamos a escuchar las palabras del cumpleañero, el diputado Jorge Alessandro. Muchas gracias, presidente. Gracias por el saludo, también por el regalo que me dice su equipo que me va a hacer llegar durante el día. Presidente, primero yo quiero agradecerle que se haya involucrado personalmente en sacar un acuerdo. Recordemos cómo parte esta historia. Esta historia primero parte en tiempos del estallido social, ¿cierto? El gobierno de la época quería proteger infraestructura crítica. Algunos opositores le decían que no podía proteger infraestructura que tenía dueño privado con fuerza pública, y ahí parte una discusión en la prensa que termina finalmente en este proyecto de reforma constitucional. Y después recordemos que el ministro de la SECPRES nos anuncia que va a ponerle urgencia, que va a venir a esta comisión. Después llega a la comisión, no trae una propuesta, nos dice que es mejor que este Congreso
o esta comisión al menos, quede congelada en estas materias hasta después del plebiscito de septiembre y el Congreso le dice somos un poder aparte y vamos a seguir legislando. Creo que el texto acordado es un buen texto, enuncia o define lo que es infraestructura crítica. Esto le va a servir a todos los presidentes en el futuro, si alguna vez esas cosas que son tan sustanciales para el funcionamiento de las ciudades, de las comunas, de las provincias, de las regiones, están bajo riesgo o bajo ataque, las va a poder proteger no solamente con la fuerza pública, con carabineros, con la PDI, sino que va a poder también emplear las Fuerzas Armadas. Me gusta también el plazo de los 60 días. Me gusta también que se especifique que las Fuerzas Armadas no asumen funciones relacionadas con el orden público, sino que específicamente van a proteger infraestructura crítica, y también que hayamos sacado el informe que intentamos justificar de la ANI o de alguna otra entidad, porque me parece que sea fundado, que sea del Presidente de la República y que venga con la firma de los ministros de Interior y Defensa, que sale un buen proyecto. Así que bien por los acuerdos. Gracias, presidente Walker, por haber instado a este acuerdo y por haber trabajado este texto. Así que anuncio el voto favorable, al menos de los diputados de la UDI, en esta honorable comisión. Muchas gracias, diputado Alessandro. Le ofrezco la palabra a la senadora Luz Ensperger, después a la diputada Navellán. Senadora. Gracias, presidente. Brevemente, efectivamente, manifestar nuestra conformidad. Creíamos que este era un proyecto demasiado importante y necesario en nuestro país, de una urgencia, como lo dijimos en un par de sesiones hacia atrás. Esto va más allá de la contingencia actual en la región de la Araucanía o de lo que también esté pasando en la región que yo represento en el norte. Esto es una nueva atribución del presidente de la República, quien la ejercerá cuando se cumplan las condiciones que acá establece y permita, ¿no es cierto?, que los carabineros que hoy día o que en ese minuto estén resguardando infraestructura crítica puedan dedicarse a lo que es su labor esencial, que es resguardar el orden público y así, ayudados por las Fuerzas Armadas, a cuidar esta infraestructura crítica. Presidente, me parece muy buena la redacción. También creo que es importante destacar el plazo de los 60 días. Solo me atrevería a hacer una corrección para una mejor redacción. Si uno va al artículo 32, señala que son atribuciones especiales del presidente de la República y en sus 20 números comienzan con el verbo rector. Concurrir, pedir, dictar, convocar, declarar, etc. Entonces, a lo mejor habría que invertir la primera frase y que diga decretar, coma, cuando exista peligro inminente, todo lo demás. Pero también para seguir la misma nomenclatura del artículo 32 de la Constitución y que parta con el verbo rector. Es solo una humilde opinión. Gracias, presidente. De redacción para que sea un todo sistemático con las facultades del artículo 32. Siempre va a ser facultativo para el presidente. Tiene toda razón la senadora Ensperger, todas las facultades del artículo 32 siempre son facultativas. El presidente las puede ejercer o no. Muchas gracias. Diputada Navellán. Muchas gracias, presidente. Solo agradecer el trabajo que han hecho ustedes todo este tiempo. Yo me sumé hace muy poco. Los he escuchado, he visto cómo ha habido un esfuerzo de todos por llegar a un acuerdo en algo tan importante como esto, y quiero agradecerlo a nombre de la ciudadanía, porque la ciudadanía necesita los servicios básicos para poder subsistir, y por lo tanto, más que proteger acá entes físicos per se, la idea es protegerlos para que la ciudadanía pueda acceder a ellos y seguir con su vida en la mejor calidad posible. Así que solamente agradecerles este esfuerzo. La verdad que ha sido un gusto para mí participar acá y ojalá todas las comisiones funcionaran igual. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted. Diputada Navellán, se sigue ofreciendo la palabra. No sé si hay alguna otra propuesta de redacción distinta. Por supuesto, cada uno en el momento de fundamentación del voto podrá desarrollar su argumento. Señor secretario, si es tan amable, proceda a tomar la votación. Diputado Aido. Quiero fundamentar mi voto, estimado presidente, decirles que para la bancada de la Democracia Cristiana este es un proyecto importante de poder dotar
al Estado de Chile y a un gobierno, este u otro, de un instrumento que le permita mantener el resguardo y el orden público y el Estado de Derecho, sobre todas las cosas, en distintos espacios geográficos del territorio nacional. Yo valoro, además, muy profundamente que hayamos sido capaces en esta comisión, en estas conversaciones, de no solo mirar un espacio geográfico del país, sino ser capaces de generar un instrumento que es abierto a muchas situaciones distintas que ocurren en el territorio. Y lo valoro porque soy además un diputado de regiones en que se viven situaciones bien complejas. Si discuten después mejor los temas, gracias. Además, yo creo que el Estado chileno y el gobierno enfrentan situaciones de crimen organizado que requieren este instrumento, de narcoterrorismo, por lo menos en el territorio que a mí me toca representar, de situaciones de robo de madera. Yo lo he dicho públicamente y lo vuelvo a reiterar, más de 6.000 camiones de madera robada al año en la provincia de Arauco. Un negocio ilegal que, en palabras del propio gobernador de la región del Biobío, Rodrigo Díaz, reporta ganancias de alrededor de 100 millones de dólares. Esas son las situaciones que enfrentamos en algunos territorios. Y para eso estos instrumentos son valiosos. Y valoro el trabajo que hemos hecho de concordar, obviamente, entre todos nosotros, o en conjunto, o con una amplia mayoría, un texto que beneficia, en definitiva, a los chilenos y chilenas. Y por eso mi voto es favorable a este proyecto. Gracias, presidente. Diputado Lonton. Muy breve, agradecer la disposición de la Comisión a lograr este acuerdo. Me parece que coincidimos los aspectos esenciales y eso obviamente que contribuyó a que hoy día tengamos un texto redondo en ese sentido. No me cabe ninguna duda que la bancada de Renovación Nacional va a concurrir favorablemente con este proyecto. Yo creo que se resguardan dos elementos que para mí son esenciales. El resguardar de manera clara la infraestructura crítica, cubriendo todos los espectros y todos los servicios de manera amplia y no taxativa, lo que hubiera obviamente podido generar problemas al presidente de turno. Por otro lado, ampliar los 60 días, porque esto claramente tiene una diferencia radical con los estados de excepción tradicionales, donde se limitan los derechos fundamentales. Por lo tanto, la laxitud respecto a este elemento era fundamental, precisamente para que el presidente tuviera una herramienta para decretar con mayor facilidad y con mayor laxitud. Y por último, eliminar el decreto, eliminar la ley orgánica y que quede entregado al decreto del presidente le da certeza a un proyecto de ley que en definitiva va a servir no solamente para este presidente, sino que para todos los presidentes en el futuro, para resguardar de norte a sur la integridad de nuestro territorio nacional sin mayores demoras ante la gravedad de la situación de delincuencia o seguridad u otra que se presenta en el territorio nacional. Así que bajo aquello y bajo obviamente las condiciones aquí propuestas, voto favorablemente. Senador Galilea. Gracias, secretario. Bueno, este proyecto o esta indicación consensuada que viene a enriquecer este proyecto presentado por los senadores Piu y Aravena de Renovación Nacional, creo que logra resolver correctamente todos los puntos que estaban planteados. En primer lugar, se aclara y se conceptualiza bien lo que se entiende por infraestructura público y, por lo tanto, este no es un proyecto, lo decíamos en la comisión pasada, no es un proyecto destinado a el control de los caminos en la Araucanía ni cosas por el estilo, sino que tiene un objeto que es claro y específico, que está vinculado solo a la infraestructura crítica, a lugares específicos u obras específicas que existan en el país. Eso creo que está muy bien resuelto. Después, la opción que tomó la comisión de no poner como requisito el pronunciamiento previo de la ANI, también creo que es sumamente razonable, hace mucho más expedito esto, y además pone la responsabilidad en quien tiene que tener la responsabilidad, que es el presidente de la República, y por supuesto las instituciones que van a firmar este decreto, que el cual deberá ser fundado. Es decir, cambiar el fundamento del decreto
en vez de la participación previa de la ANI, también me parece que es un paso correcto en el que incluso los mismos autores de este proyecto de ley están de acuerdo. Después, no dejar pendiente una ley orgánica, sino que el decreto del presidente es suficiente para proceder, es correcto, y lo que habíamos conversado, los plazos de los 15 días ya en nuestra experiencia práctica se habían demostrado como muy insuficientes, por lo tanto, los 60 días también es algo completamente correcto. Quiero terminar estas palabras señalando, presidente, que comparto lo que la señora Bensperger señaló, en el sentido de parafrasear distinto el primer párrafo, es decir, partir con el decretar y después, cuando corresponda, es más armónico con lo que el artículo correspondiente de la facultad del presidente establece en nuestra actual Constitución. Así es que voy a votar a favor y, por supuesto, la bancada de Renovación Nacional en el Senado también respaldará en su momento esta propuesta de la Comisión Mixta. Muchas gracias. Senadora Bensperger. Gracias. Voto a favor de la redacción. Me parece correcto que se incluya una nueva facultad o atribución al presidente de la República para poder decretar este cuidado o resguardo a la infraestructura crítica cuando existan ciertas características. También comparto el que no exista el informe previo de la ANI. Creo que estando radicada la facultad en el presidente, él verá, ¿no es cierto?, para fundamentar a quién debe pedirle informe, Carabineros, las policías o eventualmente hasta la misma ANI, pero eso es resorte del presidente. Me parece bien cómo queda también la descripción de infraestructura crítica, porque al no ser tan taxativa, ¿no es cierto?, ni poniendo ejemplos, me parece que permite también que puedan haber distintas infraestructuras dependiendo de la región. No en todas las mismas regiones, y es algo que habíamos conversado desde la primera reunión en el año 2021. Una determinada infraestructura puede ser crítica en una región más pequeña y no así en Santiago, y esta descripción permite eso. El plazo de 60 días también es sumamente razonable, así que, presidente, agradecer el trabajo que han hecho los asesores y con gusto doy mi voto favorable a esta propuesta de redacción. Senador Quintana. Gracias, presidente. Lo primero que quisiera señalar es que el Ejecutivo, cuando nos acompañó el ministro Jackson y también la ministra Siche, en ningún momento señalaron que estuvieran en contra de este proyecto. Ellos lo que manifestaron es que, o sea, no mostraron oposición, sino reafirmaron que las facultades las tiene este Congreso para avanzar en esta materia. Lo que sí, que efectivamente ellos pensaban encontrar alguna referencia, ¿no es cierto?, en la nueva Constitución al respecto. Eso fue lo que se dijo, porque yo parto de la base que es muy difícil que algún gobierno en el mundo crea que no va a requerir nunca una herramienta como esta, cuando todos observamos que en todos los países existen escaladas de violencia motivadas por el crimen organizado, y las consecuencias pueden ser bastante insospechadas y afectar una multiplicidad de servicios, de bienes, de activos no solo económicos. Los países más garantistas del mundo en derechos humanos, que han definido esto tempranamente, en Europa fundamentalmente, definen la infraestructura crítica como aquellos activos fundamentales para el funcionamiento de una sociedad, el normal funcionamiento de una sociedad, no necesariamente económico. También, por supuesto, se debe considerar aquello. El que no se afecten derechos y garantías, me parece que es un tema muy importante como quedó en esta redacción. Y hay algo también que se ha señalado acá: esto no es para una región determinada, ni para una llamada macrozona determinada, porque simplificar los temas como que los delitos están concentrados en una región y no en otra, yo creo que es no mirar realmente la gravedad de estas escaladas del crimen organizado que tenemos en el país y la diversa naturaleza de ello. Por lo tanto, este proyecto no tiene la carga estigmatizante que sí tiene el estado de excepción, por ejemplo. Aquí no se restringe derecho, en eso se es muy explícito. Y bueno, reiterar algo que yo también he venido planteando en semanas anteriores, que incluso hasta los temas de ciberseguridad, en la política nacional de ciberseguridad, que vence, reitero, vence este año, se lo decíamos al Ejecutivo el otro día, el quinquenio,
que se planteó en el segundo gobierno del presidente Bachelet vence este año. Se ha avanzado muy poco en ciberseguridad, casi como en inteligencia. Y ahí, por supuesto, el tema de la infraestructura crítica aparece hoy día como un tema central. De tal manera que esto no es un invento del gobierno pasado, en absoluto. Esto existe en el mundo, los países más avanzados que tienen distintas amenazas. El propio senador Kenneth Pugh, cuando lo planteó, siempre dijo que esto no era para un territorio determinado y se planteó a propósito del intento de quemar un hospital. O sea, entenderemos que cuando se intenta quemar un hospital, claramente el orden público no es suficiente, ha sido sobrepasado, ahí son otras las motivaciones y nadie puede decir que estamos libres, ¿no es cierto?, de que un hecho como ese no vuelva a ocurrir en el país. Por lo tanto, estoy cierto de que ni este gobierno, ningún gobierno va a hacer un mal uso de esta herramienta, se va a actuar con la seriedad correspondiente, con decretos, pero también con la información que se consigna hacia el Parlamento y en ese sentido creo que es positivo tener esta herramienta y voto a favor. Diputado Brito. Presidente, quisiera poder fundamentar. Nosotros comenzamos a conocer de este proyecto como una idea, especialmente que impulsaba el gobierno del presidente Sebastián Piñera y que era una demanda en ese entonces del gremio de los camioneros, en un contexto que para nosotros estábamos en un conflicto abierto con el presidente Sebastián Piñera, en donde en distintos barrios y en caso especial que yo represento a la comuna de Valparaíso, en mi mismo sector teníamos por lo menos 3 víctimas de trauma ocular y en ese contexto el presidente Sebastián Piñera pedía apoyo para aprobar una ley de inteligencia y aprobar este proyecto. Es por eso que en ese contexto nosotros fuimos a la sala y logramos los votos para enviar este proyecto a mixta, que ya venía del Senado. Desde ahí ese proyecto durmió el sueño de los justos hasta que el contexto de violencia en el sur lo despertó. Y ahí yo valoro bastante que la conversación de política pública se haya centrado más en la creación de un Estado independiente de la situación particular que se vive en el sur. También quisiera afirmar que en nuestra parte estamos completamente de acuerdo con la importancia de proteger la infraestructura crítica. Creemos que la definición que está representada acá de lo que se considera por infraestructura crítica es completamente coherente con las definiciones de otros países y de organismos multilaterales. Pero sí creemos muy importante responder 2 preguntas. Lo primero es de quién creemos que está amenazada la infraestructura crítica. Porque la naturaleza de la seguridad obliga, o más bien la naturaleza de las amenazas obliga a identificar cuáles son los actores y los intereses que están detrás de un acto que pone en riesgo la seguridad de la infraestructura crítica. Y si uno se va a los hechos, tanto que hemos vivido desde el 2019 hasta la fecha, en lo que ocurrió con el intento de quemar un hospital, en lo que ocurrió con las estaciones del metro en Santiago, en lo que ocurrió con el incendio a distintos servicios sociales acá en la región de Valparaíso, quemaron un municipio, creemos que la naturaleza de quienes están detrás de esas acciones es completamente abordable por parte de las policías y es por eso que con qué o con quienes creemos que se debe proteger la infraestructura crítica es con una policía moderna, con disciplina, con mando, pero también con una formación dirigida a poder enfrentar y poder distinguir entre ciudadanos comunes y corrientes y ciudadanos que quieren cometer un delito. A diferencia de la formación que tiene un militar, que es para enfrentar a otro militar con un poder de fuego y con toda una preparación que los hace bastante distintos a las policías. Entonces, por esos motivos es que no vamos a concurrir a la aprobación de esta propuesta. Mi voto es de abstención y creemos que es muy interesante el debate que acá se ha iniciado. Hay una presión al alza en Latinoamérica para que los militares cumplan roles que le corresponden a las policías. Nuestro país no está exento de eso, no va a concluir en este debate y creemos que es muy importante las definiciones constitucionales que se pueden dar a partir del próximo plebiscito, porque de seguro nos vamos a volver a encontrar para hablar respecto a la posibilidad que las policías sean subsidiadas por el aparato militar
para lograr su objetivo, que es otorgar condiciones de seguridad para que nuestro país se pueda desarrollar. Eso es, presidente. Gracias. Diputado Alessandria. Gracias, secretario. Mi voto es a favor. La justificación ya la había dado anteriormente. Señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Primero quiero agradecer a todos los miembros de la comisión. Falta el diputado Aedo y la diputada Navellán. ¿Quién? Falta, sí, el diputado Aedo, ¿no? Estamos todos, ya, perfecto. Bueno, yo quería agradecer sinceramente a todos los miembros de esta comisión mixta de infraestructura crítica por la disposición a poder llegar a un acuerdo para poder establecer esta facultad permanente a cualquier presidente de la República respecto de cualquier zona geográfica del país, con abstracción de lo que está ocurriendo en la macrozona sur o lo que está ocurriendo en el extremo norte. Yo quiero agradecer a la comisión que se recuerden los ejemplos de los intentos de quema de hospitales para entender de lo que estamos hablando. En el caso del Centro de Atención Dental del Hospital de Coquimbo, fue quemado durante el estallido social. Se fragó ese ataque, logró lamentablemente su propósito, un ataque a un centro de atención dental regional, donde vienen habitantes de las 15 comunas de la región de Coquimbo, resultó absolutamente quemado. Aprovecho saludar a la senadora Carmen Gloria Aravena, que es una de las autoras originales de esta moción parlamentaria, y qué bueno que hayamos podido concordar en una definición que es amplia, pero que al mismo tiempo resguarda lo que es el sentido de este proyecto, que es darle la posibilidad a las Fuerzas Armadas de resguardar infraestructura que dice relación con los servicios básicos para la población. Y eso es algo muy relevante, con todos los mecanismos de control y los contrapesos de poder, porque se obliga al presidente de la República a informar al Congreso Nacional dentro de un plazo de 5 días. El presidente de la República que además es responsable constitucionalmente de todas las atribuciones que debe ejercer conforme a la Constitución y la ley. Y eso es resguardo suficiente de que nunca esto debiera prestarse para alguna arbitrariedad. Así que voto a favor, valorando nuevamente el trabajo de toda la comisión mixta. ¿Alguna señora senadora o diputada o señor senador o diputado no ha emitido su voto? Terminada la votación. Resultado de la votación. A favor de la propuesta, 7 votos. En contra, ninguno, una abstención. Aprobado. Muchas gracias. Se da por aprobado este proyecto y despachado a ambas salas. Le voy a ofrecer la palabra a la senadora Aravena. Yo solo quiero agradecerle a usted, presidente, y a esta comisión mixta. Este es un proyecto que ya efectivamente fue de nuestra autoría. No está el senador Piuqui presente, pero vengo en su representación también, pero hoy día ya es parte del patrimonio legislativo de este país. Una atribución más para poder permitir, ¿cierto?, el Estado de Derecho en Chile, que muchas veces se ha vulnerado, lamentablemente, en estos últimos años. Una herramienta que estoy segura que todos los presidentes utilizarán de manera sabia. Quiero también agradecer a Jaime Quintana, tengo que hacerlo público, porque hizo una defensa muy importante de este proyecto, y es muy importante, porque no somos del mismo partido, y efectivamente él vio en esto un instrumento de apoyo al Estado de Derecho. Así que agradecerle a usted el muy buen manejo que hizo de esta comisión. No pude llegar antes porque estaba en otras cosas, pero y a toda la comisión, porque creo que esto sin duda es otra herramienta que faculta al presidente y que quizás tiene una mejor anticipación a situaciones complejas que hoy día no existía en la normativa vigente. Así que muchas gracias. Muchas gracias, senadora Aravena. Quiero además disculpar públicamente al senador Piu porque él es presidente de la Comisión de Ética que está sesionando en paralelo a esta comisión mixta y esa es la razón por la cual no nos pudo acompañar en esta sesión. Senadora Bensberger. Gracias, presidente. Muy breve y sin ánimo de abrir polémica, pero
no puedo dejar pasar, ¿no es cierto?, por su intermedio los dichos del senador Quintana respecto a lo que dijo el ministro Jackson acá. Él jamás manifestó que estaba a favor de este proyecto, efectivamente tampoco dijo estar en contra, pero dijo que no veían como gobierno conveniente legislar en la materia y que no había que legislar hasta después del plebiscito. Y eso es de una gravedad absoluta, porque sobre todo cuando se trata de materia de seguridad, todas las herramientas con que el Estado, para que el propio presidente, el propio gobierno cuente para resguardar la seguridad de las personas, que es lo que más claman a nivel nacional, me parece una irresponsabilidad. Declaraciones de ese estilo. Entonces, yo creo que no corresponde bajarle el perfil a las declaraciones que hizo el ministro Jackson en esta comisión, porque a mí al menos me parecen de la mayor seriedad que, no sé, mande al Senado de vacaciones o nos declare interdictos de seguir con nuestro trabajo. Gracias, presidente. Gracias, senadora Dansperger. Bueno, yo creo que lo importante es que nosotros, como senadores, diputados, hemos dejado claramente establecido que no vamos a renunciar a cumplir con nuestra obligación. Y nuestra obligación es legislar sobre todo de los temas que le interesan a la ciudadanía, que es tener un país seguro y un país que funcione. Y ese es el espíritu que ha guiado a esta comisión y eso forma parte del espíritu de esta votación y de este proyecto de ley que hemos despachado en su trámite final a ambas salas del Congreso Nacional. Así que muchas gracias a todas y a todos y por haberse cumplido el objeto de la sesión.